Bien, señores, buenos días, pueblo dominicano, buenos días, nación, buenos días, mundo, a través de la red de su programa estelar de la mañana, Democracia TV, para compartirlo con ustedes en esta mañana maravillosa. Qué importante la vida, dar las gracias al Todopoderoso por permitirnos llegar hasta sus hogares, en cualquier lugar donde usted se encuentre. Eso es importante para el recuerdo de la historia, ¿verdad? Ya el día de ayer fue historia también, donde muere doña René Clan de Guzmán, esta gran e importante primera dama. Pero, como siempre, la breve de la historia. Un día como hoy, pero del año de 1924, salen del país los dueños de la ocupación norteamericana, como se les recuerda. 1916, 1924, eso para el recuerdo de la historia, ¿verdad? Vuelven las aduanas, vuelve a ondear la bandera nacional con libertad a partir de un día como hoy, y eso es importante recordarlo, ¿verdad? Porque así son las cosas de la historia, con dignidad para el recuerdo del país y de la nación. Eso es muy importante. También es importante recordar que en el año 324, Constantino el Grande se abraza al catolicismo. Ustedes recuerdan que en esa época de los inicios de los primeros siglos, tanto el emperador Julio César, allá en Roma, el gran emperador también se abrazó también a parte del catolicismo por los años 24 después de Cristo. Y eso es importante recordarlo un día como hoy. Siempre el jarabe de pico de la iglesia, porque imagínense ustedes si no hubieran estas terapias en lo que respecta a la fe, a la esperanza. Un granito de mostaza, usted le diría a una montaña, quítate, y se quitaría. Ya ustedes saben lo importante que tiene que ver esto de la creencia. Y hay que creer obligatoriamente, porque dice un refrán que nada se mueve sin la voluntad del Señor. Eso es importante, tenerlo presente. También aquí tener presente que está con nosotros, como siempre, el maestro Andrés Matos, cariñosamente Licho, a quien le damos estos buenos días maravillosos, ¿verdad? Con esta ternura, esta frescura de la mañana. El maestro Andrés Matos, cariñosamente Licho, para que ustedes puedan compartir con nosotros esta hora, en conjunto hoy con el licenciado Fausto Herrera Catalino, el historiador, el político, el sindicalista, el municipalista, el político, el hombre de la sociedad civil, el escritor, ¿verdad? Son muchos los títulos que tiene. Eso es importante, ¿verdad? Para compartir con nosotros en esta mañana. Pero ustedes saben que hoy el día inicia obligatoriamente con el mensaje del presidente Hipólito Mejía anoche, con este tema de la muerte de doña René, que hoy el Diario Libre trae una bonita portada, ¿verdad? Qué bueno para el recuerdo de la historia de esta mujer extraordinaria y que lleva a la nación dominicana por primera vez un escenario para la niñez, con ese recuerdo. Ustedes ven lo importante de por qué uno tiene que hacer algo en la vida, porque si no, no hay cómo recordarla. Ver si en el transcurso del programa podemos ver algunos de esos momentos históricos de ella, pero sobre todo acompañar a este gran ser humano, al presidente don Antonio Guzmán Fernández, en los años de 1978-82, lo importante de una mujer de temple al lado de un gran hombre. Pues por eso el refrán, detrás de cada gran mujer también hay un gran hombre y viceversa. Entonces don Antonio Guzmán, que le tocó estos momentos históricos, histórico en el sentido de que fue el hombre que liberó los presos políticos,
empezamos a hablar así como estamos hablando hoy. Eso se le debe a esta familia que vino con una nueva imagen, con una nueva estrategia de lo que es la política y de lo que es la libertad. A esta familia se le debe que hoy nosotros podemos estar aquí hablando, porque don Antonio cualquiera pensaba que era todo lo contrario. Al ser un empresario multimillonario de Santiago, uno pensaba que a lo mejor iba a ser parte de ese escenario. Pero no sé si, bueno, ahí estamos viendo parte de las imágenes de esos momentos históricos. Lo dijo por primera vez el Papa Juan Pablo. En el 79. En el 79, correcto. Ahí tienen ustedes, ahí está, exactamente, ahí está. Era la última que quedaba de ese cuarteto, grupo. Está con sus hijos, jovencito, don Antonio, Iván, que está en el medio, y Sonia, que está en la parte izquierda. Sí. Iván Clan murió en un accidente. ¿Y cuándo fue eso? En el 74, 73, por ahí. Antes de llegar a la presidencia. Antes de llegar a la presidencia, correcto. Ok. Esa era la foto familiar. Sí, eso era una foto familiar. Bueno, esa ya tiene alrededor de unos 40 años. No, tiene más. Tiene más. 60, mucho más. Como 60 años. Más quizás. Bueno, imagínense ustedes. Esa que está a la derecha es doña Sonia. El parentesco físico entre la doña René de ese tiempo y la Sonia de estos tiempos. Ajá. Casi idénticas. Casi idénticas son. Sí. Cualquiera quisiera pensar que esa es Sonia. Sí, así mismo es, así mismo es. Bueno, eso es importante, sobre todo esta familia que a ella se le debe tanto, sobre todo por este gesto democrático que es lo más importante que nos ha dejado este legado. Lo más importante, doctor, es porque la generación nuestra, como no lee, no le enseñan historias recientes. Ni está en la política, ni sabe lo que el impacto, conoce poco del impacto que tiene un gobierno para la sociedad. El gobierno de don Antonio fue un antes y un después. Don Antonio obligó, por su impronta democrática del PRD, en ese tiempo que él fue el candidato, fue quien le imprimió un sello diferente a la presidencia de la República, un señor humilde, una familia. A doña René, todos los periódicos hoy la han titulado como la gran dama de la nación. Eso de gran dama de la nación, eso no se etiqueta por un sello de vestimenta, sino por un comportamiento. Esta mujer le imprimió a su investidura de primera dama un sello humilde, solidario, de amparo y de prioridad en su preocupación. Si ella sabía que el gobierno debía ir hacia los sectores desvalidos y que ella con su dominio de buena madre, de buen ejemplo, de buena esposa, le tenía que dar ese sello y de una manera sublime, de una manera humana, de la mejor manera, combinó el ejercicio de la esposa del presidente, del primer hombre de la nación, con esa mujer humilde y sencilla que la sociedad dominicana vio. Tenemos hoy de ese gobierno la mayoría de las cosas que la gente no valora. Podemos decir, por ejemplo, eso que usted señala de la libertad, porque hasta la llegada de don Antonio no fue una obra solo de don Antonio, fue una obra del PRD, porque estaba con el programa del PRD, un programa de un partido político que estaba comprometido, vinculado, asociado a las mejores ideas del país. Don Antonio fue la figura que encarnó la ejecución de una política de apertura democrática, y ahí estaba doña René en ese plan. Hoy, en la salud pública del país, existe la obligatoriedad de que
los médicos tengan que rendir un servicio antes de graduarse, antes de tener su S4, a la comunidad desvalida, al campo, los médicos pasantes. Señores, eso fue una obra del gobierno del PRD que encabezó don Antonio Guzmán, y tengo que resaltar a José Rodríguez Soldevila. Y yo puedo pasarme la mañana entera, y tenemos que hacerlo, porque ni al PRD le ha dado la gana de defender la obra de gobierno que ha hecho, ni la juventud le ha preocupado tampoco por aprendérsela. Una obra de gobierno humana, realmente humana y decente. Y estaba siendo decente porque no teníamos primera dama hasta que llegó doña René. Ella estaba en la libertad de ser la primera dama que le diera la voluntad, pero la que hizo la que su costumbre, la que su formación, la que su altura como mujer le pudo y le tenía que dar. Era una señora. Sí, en ese ambiente tradicional, ella era una señora y le imprimió a la presidencia de la República el sello de una señora al lado de eso. Entonces, al lado de ese señor que se llamó don Antonio Guzmán. Después de ella hubo primeras damas también valiosísimas, ejemplares, que también, porque doña René, que en paz descanse, también fue una excelsa primera dama, que sirvió no solo de formadora de una familia también. Y está ahí viva doña Rosa Mejía, Gómez de Mejía, que gracias a Dios que la tenemos, que es de las primeras damas que han podido llevar el sello familiar, el sello de esa entereza, comenzada con doña René, a la presidencia de la República. Entonces, cuando yo digo que doña René le imprimió, le acompañó el sello de señora a la presidencia de la República, ya con eso usted tiene que entender que fue decencia, pureza, solidaridad, eficiencia, hermandad. No, yo no voy a mencionar a Conani, que ella dijo, pero tantos niños desvalidos, y ella hizo un Conani, y para reorganizar y educar a esos niños callejeros, de ambulantes. Y ahí está Conani, que no le han dado la importancia, ni le han dado el apoyo, ni se ha desarrollado como ella lo tenía, lamentablemente. Pero la nación ha perdido a su gran dama, a su gran señora, a doña René Clan de Guzmán. Y yo quiero, su nieto es mi amigo Iván, un joven brillante, extraordinario, hijo de doña Sonia, y llevarle las condolencias de este programa y del país entero a esa familia que hoy está orgullosa, aunque haya perdido a su dama, orgullosa del legado que le deja. Sinceramente, un legado ejemplarizador. Así es, bueno, y sobre todo en ese mismo tenor, doña René sirve de ejemplo, así como otra primera dama. A ella siempre se le recordará por este tema del Conani, y sobre todo porque doña René impregna esa sencillez y esa humildad dentro de lo que es la familia dominicana, el qué hacer con nuestros niños. Y hasta el día de hoy sigue como ordenamiento reglamentario de que el Conani por lo menos mantiene un control, y que de una forma u otra el Estado dominicano en un momento dado obligatoriamente tendrá que reconocer que este gesto para beneficio de la niñez dominicana sirva de ejemplo en todas y cada una de nuestras comunidades, y que a partir de este momento doña René deja esa impronta para la humanidad, así como la demás primera dama que tienen su importancia, como doña Rosa, como decía el maestro Licho, la misma Margarita Cedeño ha hecho sus aportes también, y ahora doña Candy, que también está haciendo un gran trabajo, y que cada uno pueda hacer en su área y en su momento, dejar su legado para la historia. Nosotros nos vamos a ir a una brevísima pausa para entonces darle entrada al maestro Fausto Herrera Castalino y ver su opinión también, porque él tiene grandes recuerdos también sobre doña René. Era un muchachito en esa época, igual que yo, pero tiene parte
de ese legado, y lamentablemente nosotros tenemos que dedicar el programa prácticamente a esto, pedirle disculpas a Fausto, porque uno de todo modo es humano, y además de eso, esta familia se merece todo, porque gracias a ellos podemos estar aquí hablando. Si don Antonio no se involucra, Jacobo, Salvador del Blanco, Peña Gómez, en ese escenario de enfrentar a Balaguer y sacarlo en el 2008 del poder, aquí a lo mejor todavía tuviéramos una dictadura, nadie sabe, pero ahí está ese parámetro de don Antonio Guzmán Fernández y su familia y este grupo de hombres y mujeres que le acompañó en ese momento específico de la historia. Así es que nos vamos a ir a una brevísima pausa, señor director. Bueno, señores, entonces vamos a dejar que el maestro Licho le dé entrada al profesor Fausto Herrera Castalino para ver su comentario, que hoy vamos a dejar la entrevista de él para la semana que viene, hacer otro programa, y hoy dedicárselo a doña René Clan de Guzmán, porque definitivamente que lo bueno hay que repetirlo. Yo en eso soy reeleccionista, lo bueno hay que repetirlo. Entonces, maestro Licho, tome su guiro. Bueno, gracias. Bueno, Fausto Herrera, ya el doctor dijo, es un consagrado luchador social de la República Dominicana, grupos populares, sindicatos, político, escritor, y es una persona vinculada al sentimiento de la sociedad por cambiar. Entonces, Fausto vivió la etapa de don Antonio, estaba imberbe, pero en ese tiempo pertenecía a esa juventud de los sectores populares de la zona norte y de la universidad, y vivió eso. Él hoy tiene una responsabilidad, que es el coordinador de los grupos populares de la Convergencia, creo yo, en ese aspecto, Convergencia por un mejor país. Es su lucha, 30 años en eso, 40. Y queríamos hablar con Fausto. Fausto, primero es la noticia de don Antonio. Tú que viviste esa etapa cuando nosotros corríamos por los barrios, disfrutando ese cambio, esa aureola de libertad que venía, tú en el Espaillá, Gualey, yo en Simón Bolívar, Capotillo, y nos juntamos a celebrar porque no podíamos antes, teníamos que andar ocultos y luchar oculto y reunirnos ocultos. Eso es lo importante. Seguro. Muy buenos días, Andrés Mato, Licho y doctor Diómedes Olivares. Gracias por su gentil invitación. De inicio, me sumo al homenaje que le tributa el país a la primera dama, doña René Clan Viuda Guzmán, por sus grandes aportes a la sociedad y por su comportamiento ejemplar al lado de su esposo, el presidente don Antonio, quien sirvió de paradigma a la democracia dominicana cuando, siendo propuesto para presidente de la República como solución al conflicto de abril de 1965, ante condiciones indignas de deportar a los revolucionarios que profesaban ideas socialistas o marxistas, él prefirió no aceptar la designación de presidente y siguió luchando por la democracia dominicana. Luego aceptó la candidatura en condiciones de dificultades extremas en el 1974, a la que el partido, por la represión militar del régimen balaguerista, tuvo que abstenerse.
Luego en el 78 alcanzó la presidencia de la República en una voluntad libérrima de la sociedad dominicana, cuando bajo la consigna del cambio sin violencia logró un respaldo unánime de la sociedad. Y esa situación provocó que los esbirros del balaguerismo intentaran desconocer la voluntad popular. Y es ahí que la estrategia que había trazado José Francisco Peña Gómez de vincular al PRD con la Internacional Socialista de entonces sirvió de barrera para imposibilitar, y los aires que existían en los Estados Unidos con el presidente Jimmy Carter y Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Pero en este libro que el doctor hizo referencia, yo toco el momento en que el doctor Miguel Ángel Martínez, delegado del Partido Socialista Obrero Español, llama a la comunidad internacional, que es la que se pone en movimiento para abortar el proceso de golpe de Estado que se había gestado, encabezado entre otros por el general Neyníbal Seijas. El gobierno de Antonio Guzmán, porque no se puede desligar una cosa de la otra, porque doña René estuvo acompañando a su esposo palmo a palmo en cada momento, en cada segundo, y ella contribuyó junto a él a que se tomaran medidas como la despolitización de las Fuerzas Armadas y la de trujillización en parte. También contribuyó con que se rescataran 38 millones de dólares de la Gulf and Western. Ahí, y excúsame que te interrumpa. La generación de hoy no sabe lo que significaba despolitización de las Fuerzas Armadas. Hay que explicarle que era que las Fuerzas Armadas salían como dirigente del partido de gobierno. Cualquier general aquí era el que ponía el orden en el partido. Y salían con banderas coloradas en sus fusiles. Y usted no podía hablar porque cualquier raso le daba una galleta a usted por estar en la oposición, por hablar en contra del gobierno. O sea, era una situación terrorífica que vivían desde las Fuerzas Armadas hacia la población. Es que los comités y salían tanques, óigame bien, tanques y ametrallar, esas cosas 30 que le llaman 30 montadas en una camioneta. Es la M60 y a M30. Custodiar los barrios para que los políticos de oposición no pudieran hablar. Señores, ustedes, es una etapa terrible que vivimos y que, como dice Fausto, despolitizar. Señor, el día que don Antonio perdió le dieron un golpe de Estado a Balaguer. Dijeron los guardias, aquí vamos a contar los votos nosotros. Los guardias, nosotros grabamos eso. Los guardias, mano, no va a subir don Antonio Guzmán. Y recuerdo yo, y puedo mencionar nombres, a Juan René Bochán Javier, que era el secretario de la Fuerza Armada, dándole orden a los generales, no permitan que cuenten los votos en tal pueblo, solo déjenlo ganar en tal pueblo como La Romana, como Azua. Hermano, usted porque no sabe cómo se vivió esa época. Bueno, entonces, siguiendo, gracias por tu orientación, siguiendo, recordamos a doña René acompañando al presidente Antonio Guzmán cuando realizó su primera visita a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde nosotros formábamos parte del Frente Universitario Socialista Democrático FUS. ¿Y a qué fue el presidente Antonio Guzmán a la UAS? Que en ese momento también la encabezaba como rector el doctor Antonio Rosario. Fue a anunciar la construcción del edificio de la Facultad de Humanidades. Y además fue a anunciar la duplicación del presupuesto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo que fue un hecho inédito que todavía ningún otro presidente lo ha realizado hasta el día de hoy. Y otra cosa, que es la que nosotros más resaltamos,
ante la indignidad como se actúa frente a las multinacionales, tenemos que ver los dos grandes ejemplos que dio Antonio Guzmán. Número uno, la adquisición de la Rosario Dominicana, la dominicanización de la explotación del oro dominicano, y que luego se perdió esa gran conquista nacional. Y el hecho inédito e insólito de que no se dejó amedrentar de las presiones de la Gold San Western y recobró 38 millones de dólares que le debían al pueblo dominicano, acción que fue llevada a cabo dentro de los cánones constitucionales del país y que lo consagró como un presidente que tenía una vocación progresista, dominicanista y hasta revolucionaria. Esos hechos le sirven a doña René, aparte de los propios que ella encabezó, como ya se ha referido, el caso de Conani, el caso de que ella fue que trajo la planta de Parmalat a la República Dominicana mediante gestiones que realizó ante la mancomunidad suiza, y que fue una planta para procesar leche. Para procesar leche. En los puntos que puso el don Antonio Guzmán para repartir leche gratis en los barrios. Así es. Entonces, y su leche obra, gratis. Leche gratis. Hoy y su una obra, lata de leche cuesta 1,000 pesos. Con un ticket iba la gente a las 6 de la mañana a buscar sus 2 y 3 botellas de leche, como decían. Entonces, no es casual que un país y una sociedad que se precia y es agradecida, hoy le rinda el homenaje que ella sembró con sus obras y acciones. Es de ahí que el hecho, nosotros nos inclinamos ante esta gran dama y esperamos que sea un estímulo para las nuevas generaciones que emulen su ejemplo. Bueno, así es. Recuerden que estamos conversando con el maestro Fausto Herrera Catalino, aquí en su programa Democracia TV. Hoy un programa especial a doña René. Obligatoriamente hay que cambiar el rumbo, ¿verdad? Después del año 1978, tal y como decía el maestro Andrés Matos. Imagínense ustedes, yo siempre he dicho que después de la vida lo más importante es la libertad. Y eso es lo más importante, porque usted puede hacer lo que quiera, decir lo que quiera, comer lo que quiera, ponerse la ropa que quiera, ir donde quiera, caminar por donde quiera. Todo eso significa libertad, ¿eh? Y el hecho de nosotros poder estar hablando aquí también se lo debemos a esta familia, a Peña Gómez, ¿verdad? A Salvador Jorge Blanco, a Milagros Ortiz Bosch, a Hipólito Mejía, y a cada uno de los escenarios que nos enseñaron o que enseñaron en esos 8 años del PRD, que no había necesidad de matar a nadie porque dijera lo que le viniera en gana. Y ahí ustedes saben por qué yo siempre menciono de que el presidente Joaquín Balaguer aprendió, porque en sus últimos 10 años, el último que se llevó fue a Narcisazo. Y siempre pongo eso de ejemplo porque cuando usted analiza bien el devenir de la importancia de la llegada del PRD en el 78, es un cambio. Entonces, ese cambio, Fausto Herrera habló de un cambio que se usaba en ese afiche, pero yo no me recuerdo ahora el lema. Quiero ver si Fausto puede recordarnos cuál era el lema de ese afiche de Salvador, de don Antonio, cuando decía el cambio. Cambio sin violencia. Cambio sin violencia. Y el maestro, fue la consigna. Y el maestro Licho trajo, por el cambio sin violencia. Exactamente. Y entonces el maestro Licho trajo a colación también de que los fusiles tenían bandera en la punta, para que ustedes vean cómo era que Balaguer ganaba las elecciones, pero es estilo todo un dictador, porque imagínense ustedes, se cuentan los votos cuando ellos digan, donde ellos digan y donde ellos quieran. Esa es la diferencia. Pero ahí hubo una concertación, Ajá. Una estrategia de, para mí, el mejor estratega político que ha tenido el país, Ajá. de José Francisco Peña Gómez. Claro que sí. Pudo visualizar la conformación de un gran frente nacional contra ese sistema
y logró que los votos se contaran, a pesar de asalto el día de las elecciones, por militares, se contaran en la mesa. Y se contaron en la mesa y de la mesa, pero había también... Y secuestraron muchas urnas y todo, como yo les conté, pero cuando dieron el golpe de Estado, que ya era tan abrumadora la ventaja de don Antonio y del PRD, sí. Recuerdo yo que Juan Bosch salió a defender a Balaguer, porque hay que ¿Cómo va decir a la ser? historia, seguro, ¿Cómo va a ser? para que sepa. Yo estaba chiquito, Que yo eso no, allá en el campo. ese PLD produjo un documento cuando se produjo la crisis, Sí. de un diálogo y que se vayan a unas elecciones complementarias nuevas. No me digas. Ese PLD firmó un documento en contra de la victoria del PRD y del pueblo en ese momento. Porque no hay, la historia es así. Así es. La historia hay que contarla. Entonces ahí fue que los americanos plantaron el portaavión aquí adelante. Pero el embajador fue 5 veces a la casa de Balaguer y no le abrieron la puerta. De la acera tuvo que Pero devolverse. también tienen que Recordaba recordar, se llamaba Robert Joss. tienen que recordar que la solidaridad latinoamericana era tan fuerte que Omar Torrijos, entonces presidente de Panamá, se permaneció aquí durante una semana Y Carlos Andrés Pérez. hasta que se lograra restablecer un ordenamiento de los cambios militares que había que Y hacer. Carlos Andrés Pérez con Jimmy Carter, que era el presidente de los Estados Unidos. Ellos no se fueron, Jugaron un papel se trascendental. quedaron aquí. Ese Carlos Andrés Pérez movilizó el mundo a través de Peña Gómez, o Peña Gómez a través de él. Porque Carlos Andrés Pérez era el presidente latinoamericano más prestigioso en ese momento. En ese momento. Bueno. Y de Venezuela, y concretizó que toda la internacional socialista, desde François Mitterrand, Helmut Kohl de Alemania, Mitterrand De Francia. de Francia, Felipe González. Mire, pero hay un hecho inédito. Entonces Hay eso un hecho vino inédito. aquí a Solimario Suárez en Portugal, que era el líder Don Mario Suárez. Sí. de un Portugal que estaba liderando Europa en ese tiempo. No el Portugal de ahora, en ese tiempo Portugal era la entrada a la economía europea. Vino antes. Y vino aquí, Él vino hizo antes. una marcha en el 77 con él, Ey. que no la dejaron pasar por ahí, por el puente Mella, que le llamaban el puente de la bicicleta. El puente de la Una de las bicicleta. marchas más contundentes que se ha dado en este país. El- Entonces, todo eso fue un plan estratega de Peña Gómez, estratégico de Peña Gómez, para ese fraude que se iba a decir y ese robo de las elecciones no se diera. Bueno, pero esa es parte de la historia. Vamos al presente. El presente, Vamos al no, presente. Pero antes de Vamos llegar, al presente. al Vamos a hablar de la convergencia. Antes de llegar al presente, Sí. Fausto, a veces el señor director nos tiene por ahí una carta, precisamente del tema del Poder Judicial, porque esa carta que envió ayer el magistrado Rafael Ciprián al Poder Judicial también ya forma parte de la historia. Y yo recuerdo que en el año de 1994, cuando hubo el tranque, que Peña Gómez también se la jugó en ese momento y que a él se le debe el Consejo Nacional de la Magistratura. También desde ese inicio, también Peña Gómez hace otro cambio importante en la historia dominicana, con ese escenario. Y esta carta que el magistrado ayer tuvo el valor de mandar al Consejo del Poder Judicial, también cambiará en parte la historia del Poder Judicial. Porque esta comunicación, y yo espero que los jueces también tengan el valor de saber que la libertad y el derecho al trabajo debe ser con dignidad y con respeto. Y que porque usted hoy sea presidente de la Suprema Corte de Justicia o del Poder Judicial, usted no puede hacer lo que le venga en gana. Porque hoy le toca a usted, pero mañana le toca al otro. Y esta comunicación que ayer corrió todo lo que tiene que ver las redes sociales, entra dentro del marco de lo que es el respeto a la dignidad y al trabajo. Y sobre todo al orden que usted quiere que impere dentro del Poder Judicial, pero que usted no lo respeta. Y entonces, como usted no respeta el orden, entonces se produce esta comunicación que ustedes han estado viendo hoy en pantalla y que ha recorrido parte de lo que es el mundo en el día de ayer, porque el magistrado ha dicho no al traslado en esa comunicación, de esa forma,
sin consulta, degradándolo, así como ha hecho con otros jueces, degradándolo y quitándole parte del salario también. Entonces, esos son puntos que, como atenta contra la dignidad y como atenta contra el derecho a un buen ejercicio en el trabajo, también él le dice, mi escritorio está limpio. O sea, yo no tengo un solo expediente que fallar. Y en esa Suprema hay miles de expedientes sin fallar. Miles. Entonces usted debe dar el ejemplo como presidente de la Suprema también de fallar los casos y fallarlo con justicia. A cada quien darle lo que le corresponde, con respeto. Entonces, quería hacer esa anotación porque la cosa buena en el momento importante de la historia también hay que expresarlo y hay que decirlo. Si usted no tiene derecho a un reclamo en el trabajo, usted no tiene derecho al trabajo ni a la libertad, porque usted no es capaz de pelear. Los derechos hay que pelearlo y hay que pelearlo hasta con la muerte que sea necesario. Y digo esto porque una persona, después de ser juez de corte, degradarlo a un tribunal liquidador para dejarlo sin función, es un abuso. Entonces, como hoy estamos hablando de un asunto de dignidad y de respeto, que es el caso de doña René, eso es lo que queda al final de la jornada, porque uno se va de esta tierra. Miren que yo en un programa anterior dije que yo creía que Balaguer nunca se moría. Y así había mucha gente pensando que no, sí, llegó el momento. Entonces ese momento histórico final de Balaguer, de esos últimos 10 años, casi se limpia de 10.000 muertos de los 12 años anteriores, de esas elecciones robadas en el escenario, y que ustedes recuerdan que en el 1986 también hubo otra crisis. Entonces todos esos estandartes históricos es para que nosotros también exijamos en el momento oportuno el respeto a lo que nosotros nos hemos ganado con dignidad y con respeto, ¿verdad? Entonces, Fausto, muy importante este escenario. Hay que cambiar este escenario y Fausto tiene un tema para eso. No, yo quiero previamente referirme Fausto a hacer... viene. Sí, pero yo quiero hacer, en el tema de la justicia, yo quiero decir lo siguiente. Lo que pasa es, Fausto, perdona que te interrumpa, es que precisamente con Peña Gómez llega ese cambio, pero producto de una crisis, de un robo, de unas elecciones. Sí, eso es lo que yo quiero resaltar. De un robo monumental, porque no fue un robo cualquiera. Fue un robo en el 94. Pero ¿y cómo era que en una población aparecieron más votos que la cantidad de habitantes que había? No, pero eso no podía ser. Nos están dando una segunda oportunidad con la convergencia por un mejor país. Bueno, eso que yo quiero que Fausto nos diga. Sí, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? En breve segundo yo quiero decir y llamar la atención del tema de la justicia. La justicia ahora es la piedra angular del mayor peligro que tiene la democracia dominicana, que es lo que yo planteo en mi libro. Por cuanto los órganos judiciales están politizados, partidarizados con la corporación del Partido de la Liberación Dominicana. Y ese hecho es al que más hay que prestarle atención en estos momentos, porque una Junta Central Electoral maniatada, manipulada, adocenada, como la que está ahora, no está en capacidad real de administrar de manera transparente un proceso. Una Junta Central Electoral que pone obstáculos para que se revisen sus cuentas, no tiene las calidades y las responsabilidades de dignidad para asumir el reto que conlleva un proceso electoral tan importante como el que está pautado para el 2016. Entonces, hay que plantear la posición clara en el sentido de que no solamente es una ley de partido motrenca como la que presentó el PLD, la que hay que aprobar. Es una nueva ley electoral que garantice un canon de cambio real y profundo y de transformación en el sistema y en los órganos de administración electoral, como
la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Si eso no se hace de ese modo, de ninguna manera se puede tener garantías ciertas de una participación donde se respete la voluntad democrática de la sociedad dominicana. ¿Pero cómo se hace eso, Fausto? Entonces, no hay posibilidad si tú no cambias el gobierno. Oye, cambia el Estado. La posibilidad es lo que han hecho las sociedades del momento, es movilizar la sociedad dominicana y el pueblo. Y movilizarla como la sociedad se movilizó para lograr que el gobierno se viera en la obligación de aplicar el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Movilizar la sociedad dominicana para que se evitara la instalación de la cementera en los haitises. Movilizar la sociedad dominicana como se está movilizando para impedir que se explote a Loma Miranda, porque no hay ninguna posibilidad de hacerlo, toda vez que el mismo Tribunal Superior Constitucional, el tribunal dictó sentencia en ese sentido, y es una bandera nacional, la no explotación. La Falcondo lo único que tenía era un derecho a exploración, no a explotación, y los órganos responsables de indicar si era viable o no esa posibilidad lo rechazaron. Entonces, la movilización, entonces, en eso es que está la convergencia. La convergencia ha planteado una etapa previa a la lucha electoral, y es la lucha social, reivindicativa y de institucionalización de la sociedad y de los poderes públicos. Fausto, la ley para que se apruebe un presupuesto participativo, donde el problema del aumento salarial para los trabajadores sea incluido. También la lucha para que se imposibilite el despropósito de limitar y quitarle conquistas laborales al Código Laboral. Así es. Todo eso son demandas que la convergencia está comprometida. Muy bien. Y en la que... Fausto, perdona que te interrumpa, como estamos en la recta final del programa, yo quisiera aprovechar un minuto y preguntarte, finalmente, para que te tome un minuto. ¿Tú crees que estamos en un escenario parecido al año de 1978, con esto del Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral? Es más grave, es ¿Cómo peor, va a ser? Es peor, claro, es peor, porque aquí estamos ante la intronización de un sistema parecido al que existía en México con el PRI, con una carátula democrática, pero una dictadura en los hechos. Una dictadura. En los hechos es dictadura. Porque la tendencia que plantea el líder de la perpetuidad PLDista de aquí al 44 y después hablamos, eso ni siquiera Trujillo tuvo ese tiempo gobernando. Trujillo permaneció 31 años y él se plantea 31. Si él se plantea de un tajo, aparte de los 12, de los 16 que ya tienen, se plantea, ¿cuántos son más, Licho? 30 más. 30 más. Entonces, la sociedad no está, nadie es tan bello, y hasta la belleza cansa, para que el país, se ha demostrado que no hay, que solo el 2% de la población ha sido beneficiaria con alguna mejoría de los gobiernos del PLD. Entonces, el 98% ¿de qué sirve? Bueno. ¿Para qué tiene derecho? ¿A qué tiene derecho si solamente un 2% lo constituyen el comité político y el comité central del PLD y son los únicos y su familia los favorecidos hasta el día de hoy? Muchas gracias, Fausto. Un último mensaje sobre doña René. Bueno, no, el mensaje es que ella será acogida en la conciencia del pueblo dominicano, y también Dios le tiene reservado un espacio por su bienaventura en la tierra. Maestro Licho, final. Yo lo que quiero doña René, olvídese de convergencia por el momento. No, doña René. Yo lo que quiero es que de la vida de doña René sea vista por la sociedad como el ejemplo de la mujer que va a ocupar un cargo en el gobierno. Esto es una vida de reencuentro con la familia, de esa vida de doña René. Eso es lo que tenemos que hacer
para nosotros poder reivindicar una sociedad distinta, más decente. Qué bueno, maestro. Bueno, qué aprovecho la ocasión para obsequiarle mi libro. El libro. Y en otra ocasión entonces discutiremos. Tú vas para Miami hoy, ¿no, verdad? Yo salgo de aquí, sí, para Miami a una conferencia de la seccional de la Florida, correcto, del Partido Revolucionario Moderno. Entonces vamos a hacer un compromiso. Cuando tú vengas, ven para que hablemos de la convergencia y de lo que tiene programado. Así lo haré y gracias por su invitación. Muchas gracias, Fausto, y muchas gracias por el obsequio de este libro. Vamos a leerlo para también tener una conclusión. Ustedes saben que la vida todo tiene un final para usted poder comenzar nuevamente. Vamos a ver si despedimos el programa con alguna foto de doña René. Y a ustedes solamente desearle que este ejemplo de ella sea perenne en la familia dominicana y que sirva de ejemplo a la mujer dominicana y también, por supuesto, al hombre. Trate de hacer algo, que la vida es muy corta. Qué bella es la vida, vivirla en paz. Bendiciones para todos.